Hola, te doy la bienvenida a estos cursos de análisis científico de la mentira. Vamos a comenzar esta introducción haciéndonos una pregunta. Tú imagínate que mi marido tenía que llegar a casa a las 8 de la tarde y aparece a las 12 de la noche, 4 horas después. Le he llamado un montón de veces, no contesta el teléfono, lo tiene apagado o sin cobertura, y cuando oigo ya la puerta a las 12 de la noche, me pongo en la puerta y le digo: ¿y tú qué estabas haciendo? Y entonces él me contesta: vengo de la oficina. Efectivamente, de forma objetiva, él viene de la oficina, pero no me dice que viene de estar con la estupenda becaria de recursos humanos. ¿Me está mintiendo? Pues fíjate, cada vez que planteo esta misma situación en un curso presencial y hago esta pregunta de si me está mintiendo o no, la mayoría de personas considera que no me está mintiendo. No me dice todo, pero no me miente. Bien, pues técnicamente hablando, eso es mentir. Bueno, pues esto es una de las cosas que vamos a aprender, una pequeña pincelada de lo que vamos a aprender en estos cursos de detección de mentiras. Vamos a aprender a distinguir entre un discurso sincero y un discurso mentiroso. Vamos a aprender también a sacar el máximo de información posible y lo más abundante posible de la otra persona. Vamos a aprender cómo funcionan los procesos de memoria en una persona, cómo funciona la mentira en el cerebro de una persona, qué indicadores verbales y qué indicadores no verbales nos están dando la pista de cómo es una persona que está mintiendo, qué cosas hace o qué cosas dice una persona que miente. También aprenderemos determinados elementos más técnicos, estos serán el nivel 5, que tienen que ver con el informe de credibilidad que se puede presentar pues, para una empresa, para incluso a nivel judicial. Pero ahora, siguiendo con esta introducción, me gustaría que vierais este vídeo. Es un vídeo de la serie Miénteme, Lie to Me. Es un vídeo de esta serie que está inspirada y asesorada por Paul Ekman. Paul Ekman es uno de los investigadores que hay más importantes en general en comportamiento no verbal y en concreto en detección de mentiras. Específicamente, él ha investigado sobre todo a nivel de expresión facial. En expresión facial es el más importante. Y bueno, pues se ha hecho esta serie, tiene solo 3 temporadas, pero te la recomiendo porque bueno, pues muchas de las cosas que salen pues son exactamente así. Pero bueno, es una serie y no deja de ser una serie con sus cosas de serie. Así que vamos a ver un vídeo que es un tráiler de promo de esta serie, y a partir de ese vídeo yo he sacado una serie de afirmaciones o de conclusiones que se hacen en este vídeo, y vamos a ir viendo si son ciertas o no. Vamos a ver el vídeo. Statistically speaking, average person tells 3 lies per 10 minutes conversation. 43 muscles combine to produce the possibility of 10,000 expressions. When you accuse a suspect and he acts surprised, is there a way to tell if it's real or if he's just trying to look innocent? Now, that's real surprise. If your suspect is surprised for more than a second, he's faking it. He's lying. It's human nature. The truth is written on all our faces. 6 years ago, Dr. Lightman left the deception detection program he founded for the Defense Department. Together, we started a private firm that works with police, corporations, and almost every federal agency. We'd like you to come work for us. Have you ever had any specialized deception training? I've dated a lot of men. I would like to sleep with you. He's harmless. Just always speaks the truth about what's on his mind. What do you call it again? Radical honesty. You always tell the truth? Always. How good are you in bed? You're a terrible liar. Normal people think that's a good thing. You're saying I'm not normal? You gonna try and have sex with my daughter tonight? I don't get you. Good. Stop trying. You think I'm naive just because I don't share your twisted view of the world. Truth or happiness, never both. I told the truth! I didn't kill her! Your face. It shows in your face. Jim Roth. I'm not easily fooled. I know. That makes her one hell of a liar.
Personally, I think what you do is a joke. Oh, yeah, I get that a lot. De los productores de 24. No, that was lovely. What's that? Step backwards. Means he doesn't believe what he just said. He's lying. You lie, and I'll know it. Llega. Bien, lo primero, dice, la verdad está escrita en nuestras caras. ¿Es cierto o no es cierto esto? Pues hombre, a veces sí y a veces no. Para que esté escrita en nuestras caras tendría que haber un componente emocional intenso. Y no siempre en la mentira hay un componente emocional intenso, no siempre está ahí. Entonces no podemos darlo exactamente por bueno porque no siempre ocurre. Otra afirmación que se hace es que hay 10.000 expresiones faciales diferentes. ¿Crees que es cierto o no? Pues en este caso es cierto. Paul Ekman, como te decía, es el mayor investigador que hay a nivel de expresión facial y él ha hecho todo un sistema de codificación a lo largo de muchos años y lo ha perfeccionado. Es un sistema de codificación facial de los movimientos musculares de la cara. Entonces, hay como aproximadamente unas 10.000 expresiones faciales. No todas corresponden a emociones, ni muchísimo menos. Simplemente son 10.000 combinaciones diferentes de cómo podemos mover los músculos faciales. Así que esta la damos por buena. Otra afirmación que hace, con un solo gesto se puede saber si alguien está mintiendo. ¿Crees que es así o no? Pues para saber la respuesta nos vamos al libro de Paul Ekman sobre detección de mentiras. Es un libro que lo estás viendo ahora en pantalla, se titula Cómo detectar mentiras. Y en este libro Paul Ekman dice, un cazador de mentiras no debe confiar jamás en un solo indicio de engaño. Pueden haber muchos. Los indicios faciales deben ser corroborados por los que proceden de las palabras, la voz y el resto del cuerpo. Aquí Paul Ekman nos está dando una clave, la clave, que es que hay que analizarlo todo. No vale con ver un gesto aquí o un gesto allá o una expresión o una palabra. Hay que analizarlo todo para poder tener fiabilidad. Así que no, con un solo gesto no se puede saber si alguien está mintiendo o no, porque tampoco existe el gesto de mentira, no existe. Es relativamente fácil detectar una mentira al vuelo. ¿Crees que sí o que no? Pues lamento decirte que no es así. Detectar una mentira al vuelo implica que va a haber muchos errores o que va a haber una probabilidad muy alta de que te equivoques en tu veredicto, de si están mintiendo o no. Entonces no es aconsejable detectar mentiras así, en tiempo real. ¿Qué ocurre? Pues que la vida ocurre en tiempo real. La vida no es un vídeo. Lo ideal siempre es analizar un vídeo, pero la vida, pues no siempre podemos estar analizando vídeos. Entonces, cuando tú veas algo en la vida real que te resulta extraño, porque en alguno de los cursos que estamos viendo de detección de mentiras, pues has visto que era un indicador de falsedad, pues eso te tiene que permitir tener una vía para poder, por ejemplo, si estás hablando con esa persona, seguir preguntando por ahí. Es decir, si justamente hace algo, cuando le preguntas tal cosa, bueno, pues sigue preguntando sobre eso que esa persona ha hecho algo sospechoso. Para eso es para lo que te va a servir sobre todo. Otra cosa que se dice en este vídeo, se dicen 3 mentiras cada 10 minutos de conversación. ¿Por qué dice eso además con números tan concretos, 3 mentiras, 10 minutos de conversación? Pues esto viene de una investigación de Robert Feldman del año 2002, es un investigador pues, importante dentro de la detección de mentiras, y él hizo en esta investigación, pues juntó personas que no se conocían entre sí y les pedía que tuvieran una conversación de 10 minutos de presentación, de hola, me llamo tal, me dedico a esto, a lo otro. Él la única instrucción que les dio es que se presentaran de forma que parecieran lo más competentes posible. Bien, pues luego se puso a revisar con cada uno de esos voluntarios la grabación de lo que habían estado hablando con la pareja que les había tocado aleatoria, y se dio cuenta que de media en esa conversación de 10 minutos de presentación pues mentían unas 3 veces.
Ojo, es que la mentira no es solamente falsear, acuérdate del ejemplo que te he puesto al principio de este vídeo. La mentira no es solamente decir algo falso, la mentira también puede ser dejar de decir o a lo mejor incluso exagerar algo, etcétera. Así que, como viene de una investigación, lo vamos a dar por bueno. Otra afirmación que podemos extraer del vídeo: una persona puede dudar de lo que se le dice en cada conversación. ¿Tú crees que podría haber alguien que fuera como el protagonista de la serie? Es decir, que cada vez que le dices hola, hoy te veo muy bien, te veo especialmente guapo, pues esa persona está pensando, ¿realmente me ve así o esto es algo porque quiere obtener algo de mí? ¿Podría existir una persona así? Y sobre todo, ¿podría existir en sociedad una persona así? Bien, pues fíjate, nosotros las personas funcionamos a través de juicios heurísticos, son verdades o normas generales cognitivas, es decir, son como los pilares de nuestra cabeza y en base a eso construimos nuestra vida. Bueno, pues uno de esos pilares, uno de esos juicios heurísticos es la predisposición que nosotros tenemos a creer que de entrada nos dicen la verdad, es decir, de entrada asumimos que lo que nos están diciendo es cierto, a no ser que ya... o bien porque nuestro trabajo implica que nos mientan mucho, porque yo qué sé, pues somos policías, por ejemplo, o bien porque la persona con la que estamos hablando ya nos ha mentido muchas veces, entonces ya cada vez que hablas con esa persona pues tienes cierta suspicacia, pero si no es este tipo de situaciones especiales, lo normal es que de entrada asumamos lo que nos dicen como cierto. ¿Y esto por qué? Por dos motivos. Lo primero es porque eso hace más sencillas las interacciones sociales. Tú imagínate una persona, convivir con una persona así, pues sería un infierno, porque si cada vez que le dices algo te cuestiona, esa persona al final acabaría pues o bien apaleada en la plaza del pueblo o bien sola en una gruta, en el bosque, porque nadie querría estar con esa persona. Entonces, este juicio heurístico de presumir que la gente nos dice de entrada la verdad, pues nos permite tener mejor convivencia social, eso por un lado. Y por el otro lado, es que somos avaros cognitivos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que intentamos siempre ahorrar el máximo de energía mental posible. Y esa energía mental la destinamos a otras cosas. Si yo estoy todo el día detectando mentiras, créeme, te lo digo por experiencia, no podría hacer otra cosa más que estar intentando detectar la mentira en cada conversación que mantuviera con alguien. Es imposible dedicarte a otra cosa si estás todo el día detectando mentiras, porque eso consume muchísima energía mental. Bien, así que no, vamos a decir que una persona así no puede convivir en sociedad, es imposible. Hay personas que son mejores detectores de mentiras que otros. Cuando planteo esta afirmación en un curso presencial, normalmente todo el mundo dice, o casi todo el mundo dice que sí, que es cierto, que hay personas que tienen más habilidad para detectar mentiras que otros. Bueno, pues aquí te presento dos investigaciones. La primera es de la doctora Bella de Paulo. Bella de Paulo es una investigadora muy importante en detección de mentiras. Ella hizo una investigación en el año 2006 en la que pues resultó que las personas acertaban solamente en un 47% de las ocasiones. Un 47% es el azar, es decir, pues a veces por azar acierto y otras no acierto. Te puedes preguntar aquí, bueno, pero ¿quién era su muestra? Pues su muestra era, como en muchas investigaciones psicológicas, una muestra de estudiantes de psicología. Entonces podemos pensar, hombre, si son personas muy jóvenes, pues a lo mejor aún no tienen la experiencia, aún no les han pasado suficientes cosas y por eso pues cometen tantos errores a la hora de detectar la mentira. Pero es que hay otra investigación de Paul Ekman, este que ves en pantalla es Paul Ekman, del año 99, es anterior, que hizo con personas que específicamente por su trabajo pues tienen más acceso a la mentira. Técnicos de polígrafo, jueces, psiquiatras, policías, es decir, personas que están muy acostumbradas a detectar o intentar detectar a personas que están mintiendo. ¿Y cuál fue el resultado de esta investigación? Pues prácticamente el mismo, es decir, el azar, el 50%, rozando el 50%.
Supongo que ahora, y esto que es un vídeo de presentación de los cursos, se supone que te tengo que atraer para que quieras hacer estos cursos de detección de mentiras. Supongo que ahora te habrás quedado pues muy despagado, muy despagada, pensando, pues hombre, y entonces yo, ¿para qué me voy a poner a estudiar esto de la detección de mentiras si no mejoran, aunque estudiemos, si no mejoran los niveles de acierto, ¿no? ¿Para qué sirve? Bueno, porque yo necesito adquirir un método, un protocolo de análisis, y cuando yo sigo un protocolo de análisis no me quedo solamente en lo que es mi intuición o en aquello que me llama más la atención, por ejemplo. No, sigo un mismo protocolo paso por paso, siempre estoy analizándolo todo, y eso hace que la fiabilidad aumente muchísimo. También te digo que hay engaños que son mucho más fáciles de detectar que otros. Bien, ya has visto que este pequeño intentaba engañar a su papá o a su mamá. En el nivel 1, por cierto, veremos por qué este niño, que debe tener como 2 añitos o una cosa así, por qué no es capaz de hacer un engaño un poquito más elaborado. Veremos cuándo surge la mentira. Bien, fíjate, Frigg en distintas investigaciones determinó que aquí el truco es analizar verbal y no verbal. El análisis conjunto de los elementos verbales y no verbales de una declaración aumenta significativamente su fiabilidad. En muchos sitios se hace el análisis verbal, sobre todo a nivel forense, a nivel judicial, y muchas personas se dedican a hacer el análisis no verbal. Pero ¿y si juntamos todo? ¿Y si hacemos un protocolo de análisis en el que analizamos verbal y no verbal? Bueno, pues eso es un poco la idea para que, si sigues todos los cursos de esta disciplina de detección de mentiras, que son 5 cursos en total, al final tengas todo ese protocolo de análisis verbal y no verbal. Esa es un poco la idea. Bien, y ahora vamos a ver algunos falsos mitos que circulan por internet y que he estado yo investigando y buscando a ver qué se dice por ahí de la detección de mentiras. Cuidado, porque a todos nos gustan las cosas fáciles, las cosas sencillas, a todos nos gusta que nos digan, si hace esto es que está mintiendo, cuando veas esto seguro que miente. Cuidado, cuando veas que algo es tan sencillo, tan directo, tan simple, sospecha, porque a lo mejor el que está mintiendo es el que te está diciendo que cuando alguien hace un gesto, eso es que está mintiendo. ¿Por qué? Porque la mentira es algo tremendamente complejo a nivel cerebral, implica diversos procesos cerebrales y es tremendamente complejo, tan complejo que simplificarlo en un solo gesto o en un solo concepto es, bueno, pues es querer crear simplismos de donde hay mucha complejidad.
y eso automáticamente genera errores. Entonces, algunos que he encontrado por ahí. Si se toca la nariz es que está mintiendo. Si se toca la nariz, eso es un gesto adaptador que se produce en situaciones de nerviosismo y puede ser que esa persona esté nerviosa, pero no necesariamente quiere decir que esté mintiendo. Falso mito. Si mira a la izquierda es que está recordando y si mira a la derecha es que está mintiendo. Esto viene de los accesos de la PNL, la programación neurolingüística, y de momento científicamente se han tachado, es decir, no se ha corroborado científicamente, sino que se ha dicho que no corresponden a la realidad. Así que los accesos de la PNL no nos sirven a nivel científico para poder descifrar si alguien está mintiendo o no. De hecho, no te lo he dicho, pero yo me he formado con las unidades de análisis de conducta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y ninguno de ellos utiliza los accesos de la PNL para hacer sus análisis, ninguno. Entonces, bueno, yo como los admiro mucho, me ciño a lo que hacen ellos y ellos desde luego que no los utilizan. Si fuera útil, lo harían. Si no te mira a los ojos es que está mintiendo, también. Bueno, hay una investigación que justamente demostró lo contrario. Es más probable que un mentiroso se fije más en tu comportamiento no verbal y por tanto te tenga que observar más que una persona que no está mintiendo. Hay muchos motivos por los que una persona puede desviar la mirada hacia abajo o hacia un lado, desde la timidez hasta la vergüenza porque está siendo interrogado por algo, hasta la necesidad de concentración y cuando te mira a ti a los ojos se desconcentra, etc. No se puede asociar el que una persona no te mira a los ojos con una persona que está mintiendo. Falso mito. Si se revuelve en la silla, seguro que está mintiendo. Si se revuelve en la silla, lo primero que te tienes que plantear es cuánto tiempo lleva en esa silla. A ver si lo que está es cambiando la postura porque ya le duele la espalda. Punto 1. Y punto 2, es un gesto que puede indicar incomodidad o nerviosismo. La incomodidad o el nerviosismo, que tienen que ver con la emoción de miedo, el miedo sí aparece en la mentira, pero no solo aparece en la mentira. Entonces hay muchas situaciones en las que yo puedo estar incómoda y no tiene absolutamente nada que ver con que esté mintiendo. De hecho, nos revolvemos en la silla sin necesidad de estar hablando. Así que, falso mito. El contrario, si no se mueve es que está mintiendo. Pues lo mismo te digo. Yo puedo mentir o no mentir independientemente de que me mueva o no me mueva. Sí que es cierto que muchas veces se produce una paralización a nivel no verbal, una paralización del cuerpo, pero aparecen otro tipo de movimientos, ¿vale? Que esto lo veremos en el nivel 4 cuando hagamos el análisis no verbal. Entonces, que una persona esté inmóvil no siempre va a querer decir mentira, no necesariamente tiene que ver con la mentira. Si mueve rápidamente la cabeza, lo he encontrado hoy mismo, es que está mintiendo. Si mueve rápidamente la cabeza, ¿cómo? ¿De qué forma? Falso mito, nada. Si su respiración se hace más superficial, es que está mintiendo. La respiración superficial se produce a nivel clavicular, se produce cuando estamos en la emoción de miedo, cuando estamos alterados, cuando estamos nerviosos. Pues te digo lo mismo que antes, yo puedo tener miedo porque tengo miedo de que me pilles en mi mentira, o puedo tener miedo simplemente por la propia situación de que tú me estés interrogando. Entonces no necesariamente, no podemos hacer una relación directa entre miedo y mentira. Si cubre partes vulnerables del cuerpo, es que miente. Si cubre pecho, si cubre zona genital, es que miente. Tampoco, porque además yo es que he analizado he hecho un montón de análisis de detección de mentiras y no necesariamente. Que una persona se cruce de brazos puede ser simplemente por comodidad, puede ser por frío. Que una persona proteja la zona genital, pues muchas veces tiene que ver con la incomodidad, pero ya te he dicho que uno puede estar incómodo mintiendo o dejando de mentir. Lo que hemos dicho al principio, con un solo gesto, con una sola cosa, tú no puedes afirmar que alguien está mintiendo, no puedes saberlo, porque hay tantos motivos por los que alguien puede hacer un gesto que es complicado, y el índice de fiabilidad es tan bajo que es que no merece la pena ni siquiera ponerse a mirarlo. Entonces, ¿dónde está el truco para saber detectar mentiras? Pues en hacer un análisis
protocolizado, verbal y no verbal. Eso es lo que vamos a hacer en estos cursos a los que te invito a asistir.